quedarse en Inglaterra. Aquí son equipos de segunda vez, Atlético de Madrid, Real Madrid. En Inglaterra tienen ligas, aparte de si fueran ligas juveniles, donde juegan los equipos de la primera división, pero con los jugadores independientes. Como vemos, bueno, aquí vamos a seguir jugando en el mismo escenario. Cuando termine de cargar, vamos a ver cómo vamos a cambiar de escenario, vamos a poder practicar y entrenar en el escenario donde vayamos a jugar el partido. En este caso me parece que vamos a jugar en el campo de Chelsea. ¿Ves? Cambiáis y aquí ya podéis jugar contra el Chelsea y la pelota. Bueno, esto es para que veáis el nuevo Via Pro, que veáis la cámara, como siempre. Bueno, como es una beta, los jugadores no aparecen en el campo y van apareciendo poco a poco. No os preocupéis que cuando esté el juego final van a aparecer todos. ¿Ves? Como veis, mira, una manera explícita de lo que os decía. Me está indicando dónde tengo que estar. Ahora aparece el jugador y el que aparece. La máquina, ahí está, parece que es jugador. La cámara se va a ir abriendo y se va a ir cerrando a medida que nuestro jugador va a ir acercándose. Pedimos el balón, pasamos, nos va a ir puntuando dependiendo de cada acción que vayamos saliendo. Pedimos el balón, la pedimos mal, va a puntuar poco. La pedimos bien, va a dar un punto, los puntos, y todo eso se va a ver al final, el rating al final del partido. En medio de ese rating van a dar más puntos de experiencia, vamos a poder jugar con el equipo titular, etc. Esto lo digo para que vierais cómo es el modo Via Pro que ha mejorado este año y lo importante, las 4 temporadas que tenéis para mejorar. Salimos de este menú. Y bueno, vemos las estadísticas, sumar en carrera, etc. Y seguimos navegando por el menú principal. Quiero que veáis también opciones como por ejemplo el X por Live. ¿Qué vamos a tener nuevo en Live? Jugar el Via Pro con amigos 10 contra 10, más ni menos. Vamos a poder jugar 10 contra 10. El año pasado quedamos a 5 contra 5 y este año vamos a poder jugar 10 contra 10. Esto que vamos a tener además espacios especiales para nosotros, para no tener que estar esperando como hacíamos hace tiempo de, venga, vamos a quedar este minuto, vamos a darle dos a la para que podamos todos a la. Vamos a tener salas de espera específicas para nuestros amigos 10 contra 10. Todo esto apoyado por la nueva página web que tenemos, sea Fútbol World, donde vamos a poder crear nuestros torneos, quedar con nuestros amigos, hacer nuestras competiciones, ligas online, todo lo que queramos, basado en este juego y apoyado por la página de Fútbol World. En este momento es una página que está en desarrollo y que a principios de temporada ya estará totalmente al 100% trabajando para FIFA. Tenemos nuestras ligas online, ligas interactivas, la creación de partidos, etc. Vamos a seguir con el menú. ¿Qué nos encontramos? Aquí podemos hacer los transfers, selecciones, elegir jugadores, la zona de creación. En editor profundo, como siempre, en editor vamos a poder editar los jugadores que nos dé la gana, todo igual. Las botas, tenemos hasta 90 tipos de botas distintas. Evidentemente no son todas originales, pero tenemos las más importantes. Vais a ver. Tipo de botas. Interminable. Es elegir las botas que nos dé la gana. La mayoría estas son creadas, pero estamos en una zona donde tenemos botas de diferentes. Es decir, que estas botas son las del año pasado, todavía no hemos metido las botas nuevas, se va a aumentar, van a salir algunas. Vamos a poder verlas y elegirlo todo. Las licencias oficiales, Adidas, Nike, Ahora, Puma, etc. Los balones igual, vamos a tener los balones de la temporada que viene, todavía no tenemos los balones de la temporada que viene. Pero, como digo, en Leipzig todas estas cosas estarán ya a la altura del juego casi final. Quedará más o menos un mes para que salga. Ahora es que el juego va a salir para todas las plataformas el 3 de octubre. Habrá una demo que saldrá seguramente la segunda semana de septiembre, lo podéis descargar, que tendrá entre 6 o 7 equipos que podéis elegir y podéis jugar online. El juego
va a salir para cada plataforma y el juego se desarrolla específicamente para cada plataforma. No va a ser un port, como otros años de decir, el juego de PC es un port de Play 2, es un port de PSP de Play 2, etc. Este año se ha desarrollado cada plataforma, ha habido un desarrollo específico y una producción específica de cada juego. Por ejemplo, en PC vamos a tener un juego casi de nueva generación, unas texturas de los jugadores de nueva generación, completamente modelado, como un juego que lo vamos a poder ver ahora aquí en 3. Seguimos por el menú, como siempre. Podemos elegir las opciones de juego básicas, avanzadas, elegir el tipo de juego que a nosotros más nos convenga, dependiendo de la calidad de nuestro fútbol o de cómo vayamos avanzando poco a poco en el juego. Vamos a elegir todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Comentaros que en Play 3, bueno, todas las plataformas en Play 3 se va a poder utilizar por fin la cruceta para jugar. El año pasado se podía jugar con la cruceta, este año puedes customizar el mando como es, como te la gana. Podéis cambiar los botones, poner lo que queráis, etcétera, etcétera, para que jugáis como queráis. Elegir los botones a vuestra entera disposición, los tenéis para elegirlos como queráis. Como siempre, vamos a tener ayudas, como son los controles. Vamos a tener un tutorial, muchos pedíais, pero la ayuda también está aquí. Necesitamos un tutorial y sabemos que los botones son anime profundísimos. Tenemos una cantidad de combinaciones para hacer de todo. Tenemos un montón de novedades. Por ejemplo, parar el balón simplemente usando el gatillo derecho, pisamos el balón y aguantamos el balón. ¿Qué hacemos? Que nuestro equipo venga con nosotros, ahora lo vais a ver en el juego, y ganamos una cantidad de jugabilidad y una cantidad de balones, que es lo que hace en la realidad. ¿Qué hace Lucatón? Se pone de espalda, con el cuerpo ese que tiene, se pone ahí, la para y ya, espera al equipo que llegue. Eso lo vamos a poder hacer aquí. Los movimientos, aparte de movimientos, vamos a tener como en el Euro, los que habéis jugado al Euro, podíais celebrar los goles. Vamos a poder celebrar cada gol que metamos. Hacemos combos los que queramos, más populares. Con manos arriba tenemos básicos, tenemos carreras y tenemos finalización. Podemos empezar una carrera haciendo el avioncito, finalizando, ¡pum! Todo, podéis hacer todo el tipo que queráis. ¿Qué más? Como siempre, las canciones. Esto en Leipzig aparecerán ya en la banda sonora. Suponemos que un poco antes ya tendremos todas las canciones que van a salir, pero van a salir más de 50 canciones nuevas, oficiales, en grupos, como todos los años. La banda sonora de FIFA ha sido uno de nuestros mejores jugadores. Y bueno, vamos a empezar a jugar un partidito para que